Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, amén. Un pasaje muy conocido, vamos a leer el versículo 20 al versículo 21, amén. El tema de esta tarde, hermanos, se llama Libérate del odio, del rencor y de la amargura, que a veces nos cuesta, amén. ¿A cuánto le cuesta liberarse del rencor, del odio y de la amargura? Amén. Más que todo del rencor. Muchas veces somos rencorosos, hermanos. Amén. Tenemos rencor en nuestros corazones y eso dura muchos años. Y eso envenena nuestro espíritu, nuestra alma. Amén, hermanos. Y vamos en esta tarde a abrir el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20 al 21. Amén. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué dice? Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu palabra leída, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú hables a través de nuestras vidas, a través de nuestros labios. Señor, pasa el carbón encendido sobre nuestros labios, Padre. Señor, que tu palabra habla nuestras vidas, habla nuestros corazones. Señor, no queremos palabras de hombre, queremos palabras espirituales. Por eso en esta tarde te pido, Señor, que la unción de tu Espíritu, Señor, descienda sobre mi vida, Señor. Y que tu palabra, Señor, hable primero a mi vida y luego a cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu misericordia y por todo lo que haces y por todo lo que harás. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Amén. He estado leyendo en estos últimos días esta porción bíblica, que es un poco fuerte, hermanos, porque cuando la Biblia habla de que dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, la palabra hermano no solamente está hablando del hermano que tienes al lado, el hermano en Cristo, no está hablando solamente de ese hermano, te está hablando de tu hermano en carne, te está hablando de tu prójimo, te está hablando de tu familia, te está hablando de todos los que te rodean, del prójimo, hermanos. Amén. Y muchas veces, hermanos, nosotros guardamos rencor en nuestras vidas durante mucho tiempo. Guardamos amargura dentro de nuestras vidas. Muchas veces odiamos dentro de nuestros corazones. Y el odio, hermano, nos lleva a hacer cosas indebidas. El odio nos lleva a la amargura. El odio nos lleva, hermano, a hacer cosas indebidas delante de la presencia de Dios y delante de las personas que tú tienes al frente. Amén. Muchas veces, hermanos, hay personas que se han envenenado durante muchos años con el odio y el rencor. Yo conozco a una señora conozco, eran hermanos en carne, familias, y por asunto de terrenos, por asunto de casas, de posesiones, se peleaban. Créanme, hermanos, que la hermana, un día se le muere, se le enferma la hermana y se muere. Hermanos, ni en ese momento fue capaz de que había un perdón entre ellas. Da tristeza, hermano, porque no solamente es un caso, son muchos casos de guardar rencor dentro de nuestras vidas, de guardar ese resentimiento. Hermanos, yo siempre le he explicado que a mí me regalaron cuando yo tenía 3 meses y a los 18 años me enteré de quién era mi madre. Y ese resentimiento, hermano, en mi vida duró durante mucho tiempo. Ahora ha pasado el Día de la Madre y créanme que esa falta de amor de madre, yo lo noto hasta ahora, hermanos. Porque es un vacío que nadie lo ha llenado, solamente Dios lo llena por su misericordia. Pero ese amor de madre siempre me ha faltado. Y en esta semana en esta última semana que fue el Día de la Madre, quiero o no, yo me sentí, eso me golpea siempre, cada año que me recuerdo, ¿no? Porque yo pude haberle dado a ella quizás más, pero muchas veces por mi rencor, por mi amargura, por lo que ella hizo, eso me llevó, hermanos, a separarme mi relación con ella, hasta que Dios tuvo que tratar conmigo, hermanos. Pero eso duró muchos años.
Y nosotros, hermanos, necesitamos ser curados en nuestros corazones de todas esas cosas. ¿Y por qué necesitamos ser curados? ¿Sabes por qué, hermanos? Porque Dios tiene un propósito en tu vida. Y por causa de ese rencor, por causa de esa amargura, Dios no puede cumplir el propósito que hay en tu vida, porque eso no te deja crecer espiritualmente. Y es más, Dios quiere darse a conocer. Muchas veces hablamos de que tenemos un Dios real, un Dios que habla, un Dios que se mueve, un Dios que trata con nuestras vidas. Amén, hermanos. Un Dios que habla con voz audible, un Dios que te muestra visiones, revelaciones, profecía, un Dios que sigue hablando en estos tiempos. Pero por causa de estas tonteritas, hermanos, que hay en nuestros corazones, Dios no se puede mostrar en nuestras vidas. El texto es muy claro. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Amén. Ahora yo quiero, hermano, que cada uno de nosotros analicemos nuestro pasado. Que analicemos, hermano, atrás. Que analicemos dónde vivimos. Que analicemos nuestros familiares que están a nuestro alrededor y que están en nuestros países. ¿Te hablas con ellos? ¿Tienes quizás con alguien que no tienes alguna amargura o quizás no te lleves con algún familiar tuyo? Yo quiero, hermano, que cada uno de nosotros seamos conscientes de que aunque nosotros estemos acá y hemos dejado un problema sin solucionar en nuestros países, es hora, hermano, de que lo solucionemos, porque Dios quiere manifestarse en esta iglesia, pero primero necesitamos sanar nuestros corazones. Había un hermano en Cristo, pero luego no éramos cristianos, pero cuando no éramos cristianos, él me prestó un dinero a mí. Hermanos, y yo sabe algo, hermanos, yo decía a este hermano, yo tengo que pagarle porque él me lo prestó y yo tengo que devolver ese dinero. Pasó el tiempo y yo sabía que tenía que hacerlo. Un día lo llamé y le digo, mira, te debo tanto, aquí te lo envío. Hermanos, muchas veces esas faltas que nosotros cometemos causan resentimiento entre amigos, entre hermanos. Y nosotros, hermanos, tenemos que solucionar todos estos problemas. Porque dice que el que no ama a su hermano es mentiroso, ¿verdad? Y en la segunda parte dice, en el 21, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Dios, hermano, es nuestro ejemplo a seguir. Él es un Dios de amor, Él es un Dios perdonador, Él es un Dios que nos llevó a nosotros, mandó a su Hijo a morir en la cruz, todos lo sabemos, ¿verdad? ¿Por qué? Por amor a nosotros, por darnos salvación. En el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 8, Dios se muestra con mucho amor hacia nosotros. Y dice la palabra de Dios así: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén, hermanos. ¿Se da cuenta de ese amor maravilloso? Y nosotros, hermanos, tenemos que aprender también a perdonar, así como Dios a nosotros nos perdonó. Es nuestro claro ejemplo. El libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, del mismo capítulo que hemos leído, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Ese es un mensaje de salvación, de amor, un mensaje de perdón. ¿Sabe, hermanos, que si a Dios le place, Dios no puede consumir en un momento? Pero hay algo que a Dios lo detiene, que es su Hijo. Porque no quiere tener en vano la muerte de su Hijo. Él murió por ti y Él murió por mí. Y todavía su misericordia está activa en la tierra, hermanos. Pronto se acabará esto. Y cuando se acabe esto, hermanos, y volaremos nosotros con el Señor, tenemos que ir transformados y renovados. Porque dice que estos cuerpos serán transformados. Dice la Biblia que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados en un cuerpo incorruptible. ¿Por qué este cuerpo es corruptible? ¿Sabe por qué es corruptible? Es corrupto, es sucio. ¿Por qué? Porque este cuerpo todavía tiene amargura, todavía tiene odio, todavía tiene resentimiento. Y todas esas cosas, dice el apóstol Pablo, despojémonos de toda maldad. Despojémonos de todas las cosas, hermanos, que nos impiden llegar a la presencia de Dios. Amén, hermanos. Si tú tienes algo contra tu hermano, habla con él. Dile, hermano, mira, esto me pasa.
Esto no debe de ver en mi corazón. Hermano, muchas veces nosotros no tenemos que tener nada en nuestros corazones. Y muchas veces el enemigo usa hasta personas que están a tu lado, hermanos, para meterte cizaña en el corazón. Y si tu corazón está abierto, Satanás entra y pone amargura y odio en tu corazón. Yo siempre cuento un testimonio, hermanos, de un día que fue a visitar a un hermano. Y este hermano estaba enfermo, hermano. Estaba en una etapa, este hermano se apartó del Señor. Y en ese momento que se apartó, él contrajo SIDA. Era un hombre que estaba en la iglesia, pero era homosexual. Y estaba dentro de la iglesia, burlándose de Dios, cuando Dios todo lo ve. Y contrajo SIDA, hermano. Yo lo fui a visitar. Y este hermano comenzó a hablarme mal del pastor, hermanos. Y yo, hermano, créame que yo le digo, hermano, no es así. No puedes hablar así. Pero, hermano, tanto fue el veneno que entró a mi corazón que yo no me di cuenta. No me di cuenta hasta la noche que fue al culto. Y cuando yo estuve en el culto y el pastor estaba predicando, yo lo vi y me acordaba de todo lo que me dijo el hermano. Y eso me dañó mi corazón, que yo no podía escuchar el mensaje por las acusaciones que este hermano había hablado acerca del pastor. Me había envenenado mi corazón, hermanos. Así hay hermanos dentro de la iglesia, hermanos malvados, hermanos que no se han convertido al Señor, y en lugar de hablar bien de otro hermano, te hablan con amargura, resentimiento, y te envenenan el corazón si tú lo quieres. ¿Qué pasó, hermanos? La Biblia nos enseña que el ayuno es para romper ataduras, ligaduras. Yo sabía que eso que me había entrado en mi corazón no pertenecía de Dios, sino del enemigo. Y cuando, hermano, yo me puse a decirle, Señor, esto no está bien, porque uno sabe que no está bien, hermano. Usted sabe que no puede odiar a su hermano. Usted sabe que no puede hablar mal de su hermano. Usted sabe que no puede tener resentimiento, hermanos, para su prójimo, para sus familias. ¿Qué pasa, hermano? Me metí en un ayuno. Y en ese ayuno, me acuerdo, yo estaba en el altar, hermano, diciéndole, Señor, saca esto de mi corazón, porque esto no proviene de ti. Estaba postrado, arrodillado, hermano. Sentí claramente cuando Dios metió su mano en mi corazón y me sacó eso que el enemigo había sembrado. Fui libertado, hermano, en un ayuno. Cuando a la noche fui al culto, hermano, créame que veía a ese hombre con una unción, con sus errores, con su falla, pero era un siervo de Dios. Y recibí lo que me tocaba, hermanos. Muchas veces somos prontos para hablar, hermanos. Hablamos mal de los hombres de Dios. Muchas veces se habla mal de hombres que se han alejado quizás de la sana doctrina. Quizás hombres que se han alejado ya no cantan una alabanza como antes. Y hablamos tan mal de los hermanos, no reconociendo de que ese hombre también es hijo de Dios. ¿Y sabe lo que nos toca a nosotros? Orar por esa persona. Clamar por esa persona, hermanos. Y no ser rápido de labios, como muchas veces lo somos. Amén, hermanos. Vamos a introducirnos en una porción bíblica, hermanos, muy interesante, un pasaje muy conocido. En el libro de Génesis, en el capítulo 4, vamos a dar lectura a los primeros 8 textos bíblicos. Amén. Libro de Génesis, capítulo 4, versículo 1 hasta el 8, dice así la palabra de Dios. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellos, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Amén. Esta es una historia muy conocida, hermanos.
dos hermanos, amén. Dos hermanos que fueron sus padres, Adán y Eva, amén. Y el primer texto dice que Eva, dice que dio a luz a Caín, y dice, por voluntad de Jehová ha adquirido varón. Hay muchas cosas que analizar, hermano, pero no voy a entrar en eso ahora. Pero muchos dicen que Dios no le recibió la ofrenda a Caín, porque Caín dice que tenía que haber ofrecido, dice, cuando uno ofrece un sacrificio, el sacrificio que ofreció Abel era un sacrificio de sangre. Y el sacrificio que hizo Caín fue un sacrificio de los frutos de la tierra. Y por eso dice que Dios no aceptó la ofrenda de Caín. Se dice eso. Amén. Es un pensamiento que se dice. Pero yo en esta tarde me voy a basar básicamente, hermanos, a lo que me enseña esta porción bíblica. Dice aquí la Biblia, en el libro de Génesis capítulo 4, versículo 3, aconteció andando el tiempo, o sea, el tiempo ya había pasado. Yo me imagino que Adán y Eva le habían enseñado a darle a Dios lo mejor a ellos como hijos, ¿verdad? Eva puso su confianza en Caín, porque acuérdese que ya Dios le había dado la promesa de que de su descendencia iba a salir, pensando que era quizás Jesús el Mesías o Caín el Mesías, ¿no? Pero ella puso su confianza en él y cuando se dio cuenta que tenía un hijo, que no era, ¿verdad? Aparte, si nosotros leemos, dice que Caín cuando se presentó delante de Dios, en el versículo 3, en el 2, dice que después dio a luz a Abel, y Abel fue un pastor de ovejas, y Caín fue un labrador de la tierra. Dos personas diferentes, el uno era labrador y el otro era pastor de ovejas, amén. Estas dos cosas son diferentes. Dice que Caín, dice que él cogió de los frutos, de todo lo que tenía, cogió una porción y la fue a ofrecer a Dios. Fue el primero en ofrecerle a Dios. Caín fue en segundo lugar. Caín dice que era pastor, pero dice en el versículo 4, que Abel trajo también de lo primogénito de su oveja, de los gordos, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado y su ofrenda. Yo quiero que noten algo, hermanos, en este pasaje bíblico, que dice que Caín trajo de los frutos, de los frutos de la tierra, había cogido y le había ofrecido a Dios. Pero la Biblia exalta en el versículo 4, dice que Abel no, que Abel cogió lo primogénito, cogió lo más gordo, cogió lo mejor para Dios. ¿Se da cuenta usted la diferencia? Que Dios ve lo que nosotros hacemos, hermano. Dios dice que vio primeramente a Caín y que también lo vio a Abel. Amén. Y que después vio sus ofrendas. Dios, hermano, ve tu ofrenda. Dios ve todo lo que tú haces delante de Dios. Yo te voy a decir una cosa, hermanos, y es un poco dura lo que te voy a decir. Cuando muchas veces nosotros traemos los diezmos a la iglesia, que es un mandato de Dios, aunque muchos no lo reconozcan, ¿verdad? Dios a nosotros nos manda a que diezmemos en nuestras iglesias. Amén. Muchos no están de acuerdo con esto, pero por si acaso estoy desobedeciendo, yo lo hago. Amén, hermanos. Y lo hago con todo mi corazón. ¿Por qué? Porque es un mandato de Dios, porque me siento bien haciéndolo. Porque yo sé que lo que yo doy, no se lo doy al siervo, se lo doy a Dios. Si tú tienes eso en tu mente, que lo que tú le das, que lo que tú estás dando para una iglesia, se lo estás dando a Dios, hermano, tu ofrenda es aceptable delante de la presencia de Dios. Pero si tu corazón está, ¿qué hará el pastor? Porque yo he conocido hermanos que decían, el pastor tiene mucho dinero. Un día un hermano dijo esto, el pastor tiene mucho dinero, tiene un buen coche. Dice, ¿yo para qué voy a dar los diezmos? Si yo le voy a dar los diezmos al que necesita. ¿Y sabe lo que hacía este hermano? Tenía un negocio, hermano, un negocio que le iba bien. Él cogía los diezmos y me acuerdo que llamaba a un pastor o un evangelista X por ahí, cogía el sobre y se lo daba. Toma, el diezmo te lo mereces tú, porque tú no tienes. Eso se llama ser desobediente. La palabra de Dios dice traer la ofrenda y los diezmos al alfolí.
Amén, hermanos. Son detalles que la Biblia nos va enseñando, hermanos, a ser obedientes. Y dice que Dios vio la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel. Las vio, dice. Caín, hermanos, trajo de todo lo que él tenía, mas el otro se esmeró en coger lo mejor para Dios. Dice que escogió lo más gordo. Dice que cogió, dice, lo primogénito. Y a Dios le agradó, porque él vio lo que estaba haciendo Abel. Amén. Y mire lo que dice el versículo 7 del mismo capítulo. Desde el 6 vamos a leer. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? O sea, ¿por qué has puesto mala cara? Le dice a Caín. O sea, todavía él trae una ofrenda que a Dios no le agrada y todavía se enfada con Dios. Hace mala cara. Y mire lo que dice el 7. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti se te dará tu deseo y tú te enseñarás de él. Yo cogí de otra versión, hermano, el versículo 7, y mire lo que dice. Si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara. Mire lo que dice. Si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara. Pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. ¿Qué le parece, hermano? ¿Qué nos enseña aquí el Señor? Que nosotros, hermanos, podemos tener la decisión de hacer las cosas buenas o hacer las cosas malas. Usted tiene, Dios le ha dado a usted dominio propio, hermanos. Dice que nosotros podemos querer hacer el bien o querer hacer el mal. Y Dios lo que le está diciendo a Caín es que él podía haberlo hecho bien o podía haberlo hecho mal, pero él lo hizo mal. Amén, hermanos. Él podía haberlo hecho bien y no lo hizo. Y Dios le dice: ¿por qué te enfadas? ¿Por qué te enojas si sabe que no lo has hecho bien? Sin embargo, hermanos, él, mire lo que dice el pasaje en el 7 mismo. Dice: el pecado está a la puerta. O sea, estaba Satanás que le tocaba la puerta de su corazón, porque ya la tenía abierta. Ya él estaba enfadado con Dios y se desquita aún con su propio hermano. Él abre la puerta de su corazón y Satanás entra a su corazón. Mire, hermano, el peligro de cuando usted tiene un rencor, un odio contra un hermano. ¿Sabe que le estás abriendo la puerta a Satanás? ¿Sabe que Satanás puede entrar a tu vida y hacerte mucho daño si tú no solucionas ese problema que tienes en tu vida, hermano? Dios nos manda a nosotros, hermano, a solucionar nuestros problemas. Yo te digo una cosa, hermano, yo no sé los problemas de nadie aquí, si alguien tiene enemistad o no tiene enemistad. Pero ¿qué te pareciera si en este preciso momento sonara la trompeta celestial? ¿Te encuentras preparado para escuchar la trompeta celestial? ¿Estás preparado para volar en este momento con el Señor si Él viniera en este momento? ¿O tienes todavía asuntos por ahí que resolver? ¿Tienes problemas todavía que solucionar? Problemas que te impiden buscar a Dios. Dios a nosotros, hermanos, nos demanda vivir este evangelio día a día en santidad, hora a hora en santidad, minuto a minuto en santidad, porque sin santidad nadie le verá al Señor. Y Dios demanda, hermanos, que nosotros estemos constantemente viviendo para Él. Es el momento, hermano, de cambiar nuestra manera de pensar. Hermano, créame que yo estoy luchando conmigo mismo de tratar de agradarle a Dios. Conmigo hay mucha gente que se enfada, hablando de familias. Pero hermano, yo no les digo nada, yo solamente, cuando hablo tengo que hablar y les corrijo lo que dicen. Pero yo no guardo nada contra ellos. Ellos piensan que yo estoy enfadado, yo no estoy enfadado. No, hermano, no estoy enfadado. Y Dios lo sabe que no estoy enfadado. Tengo mi conciencia limpia, hermano, para postrarme delante del altar y decirle: Señor, aquí estoy. Porque no tengo enemigos, hermanos. Yo no tengo enemigos. No tengo enemistad con nadie, hermano. Yo tengo claro que la palabra de Dios me enseña que yo no puedo estar de enemigo con nadie, hermano. Amén. Y dice que Caín le invita a su hermano a ir al campo.
Ya Satanás ya había entrado en su corazón, hermanos. Y dice que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Muchos dicen que lo mató con una piedra, con un palo, con cuchillo, porque no había, ¿no? No se sabe, hermano. Pero mucha gente se inventa. Dice, Caín mató a Abel con un palo. O sea, no nos inventemos cosas que la Biblia no lo dice. Dice que lo mató y punto, lo mató, lo eliminó. Amén. Yo cuando leo este pasaje bíblico, hermano, de lo que hace muchas veces, el no amar a nuestros hermanos, el no tener una relación, hermanos. Dios le da incluso, yo creo, leyendo esta porción bíblica, yo creo que Dios le da la oportunidad a Caín para que él se arrepienta por el asesinato que había hecho. Sin embargo, él tenía su corazón ya entenebrecido, su mente cautiva por Satanás. Y mire lo que dice el 9. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Sabe que cuando le hace Jehová esa pregunta, yo pienso que si él hubiera estado como Judas, ¿verdad? Cuando lo entregó al maestro. Si él hubiera dicho, Señor, perdóname, he hecho un crimen, me arrepiento, créame que Dios lo hubiera perdonado, porque tenemos un Dios de misericordia y de perdón. Sin embargo, mire lo que le dice. Y él respondió, mire, no sé, mintiendo, queriendo tapar el pecado que había cometido, el crimen que había hecho, no sé, dice, y Dios lo sabe todo. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano?, le dice él. Todavía estaba enaltecido, con un orgullo tremendo este hombre. Dios sabe la ofrenda que le fue a ofrecer él a Dios. Sabía lo que había en su corazón. Por eso que no le agradaba la ofrenda que Caín le traía a Jehová. No le agradaba, hermano, porque cuando usted da una ofrenda a Dios, cuando usted bendice a un hermano con algo, hermano, usted tiene que hacerlo de corazón, de amor, a cambio de nada. ¿Sabe? Si usted da algo, hermano, a cambio de algo, no espere nada de Dios, hermano. Cuando usted hace, aquí las hermanas que limpian la iglesia, cuando usted lo hace, hermano, de corazón para Dios, y usted lo hace sabiendo que no lo hace para el pastor ni para los hermanos, sino para Dios, para agradar a Dios, usted recibe bendición. Y recibe bendición tremendas, hermanos, tremendas. ¿Sabe que yo un día, hermano, en la iglesia en Ecuador, en la iglesia de mi suegro, estuve pintando la iglesia todo el día, pintándola. Hora de culto, 7 de la noche, me faltaba un pedacito para pintar, hermano. Yo digo, me voy a quedar aquí. Hermano, me dormía del cansancio. Sin embargo, me bañé medio y me quedé escuchando el culto. Yo sabía que lo que había hecho, lo había hecho para Dios, porque a mí me enseñaron que lo que hago, lo hago para Dios a cambio de nada. A cambio de nada. Me fui a casa, 10 de la noche, hermanos. Y dije yo, Señor, tú sabes lo cansado que estoy. Y antes Señor, de acostarme a dormir, voy a levantar una oración. Me acuerdo, hermano, que levanté una oración. Hermano, cuando yo me veo en una visión, hermanos, me veo claramente que estoy en la iglesia. Y yo le digo, Señor, ¿y por qué me has traído a la iglesia? Si yo ya acabo de estar en mi casa. ¿Y sabe lo que vi, hermanos? Y el Señor me muestra una luz inmensa que entraba en esa iglesia. Y me dice, el Espíritu Santo está aquí. Hermanos, cuando nosotros, hermanos, trabajamos para Dios, Dios a usted le recompensa. Créame, hágalo de todo corazón y va a ver usted la bendición de Dios. A cambio de nada, hermanos. A cambio de recibir nada, délo de corazón. Si usted le da algo a alguien, délo de corazón. Si usted trabaja para el Señor, délo de corazón. Délo por amor a Dios, hermanos. Amén. En el versículo 10 dice, y él dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y mire lo que Dios le dice. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labre la tierra no te volverás a dar fuerza, errante extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí que me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Qué triste, hermanos. Qué triste, hermanos, lo que Dios le acaba de hacer a este hombre. Mire, yo quiero que usted note algo, hermanos. Para las muchas personas que dicen que Dios no desecha a nadie.
Dios desechó a Saúl. Dios sigue desechando a la gente que no le agrada. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios no contenderá para siempre con el hombre. Dios toca al hombre para que se arrepienta. Dios toca al hombre para que cambie. Pero llega un momento que Dios se cansa y lo deja y lo abandona. ¿Sabe qué es lo más triste de lo que le pasó a Caín? Que Caín con vida, Dios le retiró de su presencia. Si usted nota, hermano, los pasajes que hemos leído antes, dice que Dios hablaba con Caín. Dios hablaba con Caín, hermanos, con voz audible. Los dos hablaban, Caín y Abel hablaban con Dios. Sin embargo, Dios lo apartó de su presencia. Cuando nosotros, hermanos, tenemos odio contra nuestro hermano, créame, nos apartamos de la presencia de Dios. Y puede ser que en un momento, hermano, tu corazón se endurezca porque tú le has dado libertad al enemigo y puede ser que hasta Dios te deseche. Amén. En 2 de Corintios, versículo 11. 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. ¿Sabe que Satanás muchas veces nos maquina en nuestra mente? ¿O usted cree que cuando está ahí, usted va por la calle y usted siente a veces un dardo y dice, mira tal cosa? Usted ve por ahí y dice, mira, esta cosa puedes cogerla, está a tu alcance de tu mano. De robar estoy hablando. O de coger cosas. Miren, en mi trabajo, hermanos, más de los días cobran facturas. Y créanme que yo me encuentro con dinero así regado y facturas. Créanme que yo puedo coger dinero de ahí. Pero no lo hago, hermanos, por temor a Dios. Porque Dios me está viendo. Dios me está viendo, hermanos. Dios sabe lo que yo hago. Amén. Dios, hermanos, sigue desechando. Por eso yo les digo siempre, hermanos, tengamos cuidado con lo que pensamos y con lo que decimos. En la actualidad, Dios sigue desechando a la gente. Y es más, Dios lo aparta para siempre de su presencia. Y usted dirá, si Dios es amor, ¿puede ser eso posible? Sí es posible. Vamos a leer el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 10. Dice así la palabra de Dios. Lucas, capítulo 12, versículo 10. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonada. Pero el que blasfema contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Amén, hermanos. Yo creo que es un pasaje muy claro. Usted se puede meter con el Hijo de Dios. Hay gente que blasfema de Jesús, habla mal de Jesús. Y sabe que insultan a Jesús. Como usted escucha aquí muchas veces cómo insultan a Jesús. Y hasta eso Dios perdona al hombre. Esa ignorancia Dios le perdona. Pero métase con el Espíritu de Dios. Que Dios tenga misericordia de usted, hermanos. Amén. Por eso cuando nosotros veamos el mover del Espíritu Santo, siempre le digo, Dios se va a mover aquí. Tenga cuidado con lo que usted va a hablar. No piense, porque el enemigo lo primero que le va a decir, eso no es de Dios. Eso, muchos hermanos dicen, eso es del diablo. Tenga cuidado, no se meta con el Espíritu de Dios. Amén, hermanos. Dice que no le será perdonado. Y hay un pasaje que dice por ahí, no me recuerdo, dice que no será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Amén. Juan capítulo 14 y versículos 26 y 27 dice, Jesús nos enseña, hermanos, que tenemos que amar a nuestras familias. Y Jesús en la cruz mostraba su amor aún con su familia. Amén. Sabía que iba a partir de este mundo, pero Él no quería tener enemigos y tampoco los tuvo. Amén, hermano. Dice, cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien Él amaba, que estaba presente, Él estaba en la cruz, mire, en la cruz estaba crucificado. Dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Amén, hermanos. Jesús mostrándonos que Él no tenía, hermano, ni en su propia familia enemigos. Amén. Ni aún los fariseos de la época, hermanos, no eran enemigos de Jesús. Él solamente les reprendía y los amaba de igual manera, hermanos.
Pero lo que sí no les perdonaba era la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por eso se los dijo a ellos. Y ellos no entendían. Cuando le dijeron, tú eres hijo de Belcebú. En el nombre de Belcebú tú echas a todos estos demonios. Eso es blasfemia, hermano, contra el Espíritu Santo. Amén. Ya voy a terminar, hermanos. Amén. En el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 25, dice, para aquellas que están casadas y se pelean de noche y no se hablan hasta 3, 4 días, pues aquí están, hermanos. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas. Dios nos demanda que no tengamos peleas contra nuestras esposas, con nuestros esposos, hermano. Que tengamos una relación de amor, de mucho amor entre familia y entre matrimonios. Amén. Voy a leer 3 textos bíblicos, hermanos, rápido, y con esto concluyo. Amén. En el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Si nos amamos, vamos a conocer a Dios. Por eso, hermano, mi intención en esta noche y el deseo de mi corazón, hermano, es de que usted no tenga enemigos. ¿Para qué? Para que conozcamos a Dios cuando Él desciende en este lugar. Yo quiero, hermanos, que Dios, cuando nosotros le estemos adorando, se levante un hermano y diga, hermano, he tenido una visión ahora mismo, hermano. Hermano, he escuchado la voz del Espíritu Santo en este momento. ¿Sabes por qué, hermano? Porque Dios necesita limpiarnos de toda maldad de nuestras vidas. Libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 21. Y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. ¿Cuántos aman a su hermano? Amén. Amén. Juan, capítulo 13, versículo 34, termino con este pasaje bíblico, hermanos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Amén, hermanos. Amémonos los unos a los otros, hermanos. Amémonos de todo corazón, no de hipocresía, hermano, porque la hipocresía se nota. Amén, hermanos. Y quizás usted puede disimular la hipocresía, pero Dios todo lo ve. Dios vio la ofrenda que le trajo Caín y Él sabía lo que había en el corazón de él. Y es más, después lo reflejó lo que había. Se enfadó con Dios y como consecuencia mató a su hermano. Hermanos, Dios nos demanda a nosotros que nos limpiemos de toda maldad. Que su espíritu quiere salir en nuestra vida de una manera poderosa, pero tenemos, hermanos, que ser santificados por su palabra. Amén. Señor, te doy gracias en esta noche, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Señor, yo te pido en esta noche que tú examines el corazón de cada uno de nosotros. Señor, mira nuestros corazones. Santifícalos, Señor. Llévate todo rencor, toda amargura, todo odio, todo resentimiento, Señor, que salga de nuestra vida en el nombre de Jesús. Señor, queremos agradarte. Queremos que tu presencia, Señor, descienda en este lugar. Queremos que tu Espíritu Santo sea el centro de esta congregación. Pero necesitamos limpiarnos de toda maldad, Señor. Espíritu Santo de Dios, trata con tu iglesia. Aun cuando duerman, Señor, en su cama, trata con el que tengas que tratar, Espíritu de Dios. Y ayúdanos a obedecer tu palabra. Te damos gracias, Padre, por todo lo que haces y por todo lo que harás. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Que el Señor le bendiga, hermano. Amén.